La idea de este proyecto que nos planteamos hace 2 años y medio era acercar de alguna manera a los colectivos de inmigrantes y a la gente que estaba sensibilizada con los problemas de los mismos a la sociedad, ¿no? De alguna manera trabajar en su integración, y sobre todo lo que nosotros buscábamos que era el objetivo fundamental, la movilización. La movilización tanto de los colectivos de inmigrantes como de las personas que no somos inmigrantes pero que estamos concienciadas sobre los problemas que les atañen. Por circunstancias que han ido variando a lo largo de los tiempos, la crisis y el cambio en las políticas han hecho que también el proyecto se ha ido adaptando poco a poco a las necesidades reales, ¿no? Nosotros nos dimos cuenta, tanto Psicólogos Sin Fronteras como Terra Pacífico, que lo que necesitábamos era promover esa movilización, pero más entre la sociedad civil, invitando, por supuesto, a las organizaciones de inmigrantes, que es una parte del proyecto con la cual pues los que han ido participando en los diferentes talleres que hemos ido haciendo en el proyecto ahora mismo están haciendo sus prácticas y están colaborando con diferentes asociaciones de inmigrantes, pero lo que pensábamos y lo que decidimos era movilizar, era trabajar en aras de la movilización de la sociedad civil, dándoles las armas que en estos momentos la democratización de las nuevas tecnologías ponen a nuestro alcance, al igual que la facilidad que estas mismas herramientas nos dan, ¿verdad? Fruto de todo ello, hemos hecho varios talleres. El primer taller fue uno introductorio, después se hizo un segundo taller que era de planificación estratégica, después hicimos otro taller sobre periodismo de guerrilla, pero no como estas jornadas, sino más bien un taller, que estaba Óscar y otro compañero que se llamaba Javier. Y después, la última parte del proyecto, aparte de estas jornadas, que es lo que sí que pone fin a la parte pública, la última parte del proyecto es un cortometraje que se va a realizar con los participantes en el proyecto y dirigido por Alex Montoya, y que esperemos que a finales del mes de julio esté. Y esa será como el colofón final de todo el proyecto, y si todo sale bien, pues haremos una fiesta de presentación, etcétera, etcétera, y lo moveremos por todos los cauces posibles para darle la máxima repercusión. Como os comentaba, el objetivo nuestro desde el primer momento ha sido la movilización. Si bien hemos ido cambiando en función de cómo ha ido cambiando la sociedad, hemos cambiado los beneficiarios y los participantes del proyecto, ¿verdad? Dentro de ese espíritu de promover la movilización ciudadana, la movilización social, surgen estas jornadas como movimiento de periodismo de guerrilla, que bueno, os damos las gracias por haber venido a ellas. Tenéis toda la información sobre el proyecto en diferentes Facebook, tanto de psicólogos como de Terra Pacífico, como del propio proyecto Red Migra, al igual que hay un blog del propio proyecto Red Migra. Y bueno, por nuestra parte, daros de verdad las gracias por haber venido. Bueno, pues nada, un poco os comento cómo va el día. Esto creo, no sé si lo habréis visto todos o más o menos, pero bueno, el día se divide en 2 partes. Por la mañana son 2 mesas redondas, una que es la primera que vamos a tener ahora, que se titula Periodismo precario, cómo y por qué, y la de la segunda parte, que será un poco más tarde de las 12, que se titula Periodismo necesario, compromiso y honestidad al servicio de las personas. Situar cómo está la situación periodística y situar el presente y el futuro. Eso así es lo que vamos a intentar. Lo que pretendíamos era que hablen los periodistas, pero que también hable la gente que está en tejido social, muchos de vosotros, y otros estáis estudiando comunicación, y otros en este momento somos gente receptora de noticias, algunos creadores, pero también receptores. Y poder opinar sobre la situación en la que estamos y sobre lo que nos gustaría o pensamos que debería ser el periodismo. Quan es posen en contacte amb mi i diuen de Psicòlegs Sense Fronteres, vaig dir, ostres, s'han enterat que estem tocadets i volen tirar-nos un cable. Gràcies. No va ser així exactament, però bé. Parlem de periodisme en precari perquè en aquests moments no hi ha periodisme que no siga precari al nostre país. Cap. Ni als mitjans de comunicació més grans que pugueu imaginar hi ha un periodisme amb un mínim de garanties laborals, professionals, etc. Penseu en el que vulgueu. El periodisme en precari s'està gestant des de fa, juraria, no sé si m'equivoque, però fa una dècada o més d'una dècada. Jo estic fent ara, per a molta gent, Nou Exili, que és
el mitjà online de la plataforma 1009 d'afectats per l'ERO de Ràdio Televisió Valenciana. Molta gent pot pensar que això és periodisme en precari. Jo vinc de fer periodisme en precari en Ràdio Televisió Valenciana durant molts anys. Quan un està cobrant, perquè la gent no sé, pot pensar que a Ràdio Televisió Valenciana es cobraven uns sous d'allò de 6.000 tipus, no sé, Urdangarín o allò, no. Cobrar un sou de 1.500 euros, en un mitjà de comunicació públic amb un pressupost que supera, per exemple, el de la Conselleria de Medi Ambient, quan teníem Conselleria de Medi Ambient, no és cobrar una fortuna, això és precaritzar el periodisme. Els mitjans de comunicació públics normalment marquen el llistó per dalt del que són les garanties laborals dels treballadors del periodisme. En la mesura que degraden, es degrada tota la professió periodística. I després hi ha hagut per a mi un fenomen que és l'aparició de les TDTs, que tots esperàvem de les TDTs, que anaven a obrir un grandíssim ventall per a la pluralitat informativa, per a la qualitat, per tant, perquè si hi ha pluralitat informativa augmenta la qualitat, i no ha sigut així. Les TDTs per a l'únic que han aprofitat és novament per a que determinats personatges, tipus González Pons, repartiren pastissos de probables negocis que anaven a aparèixer, i després per a repetir el mateix contingut en moltíssims canals, fins al punt que les TDTs cauen, tenen els dies comptats. En el meu cas, jo he arribat a la meva precarització personal, com tots els companys que treballàvem en Ràdio Televisió Valenciana, perquè m'han tirat al carrer. Però el que és ben cert és que la precarització va més enllà dels problemes personals que tinga el Sergi, que tinga el Jo, que tinga Tonino. No, la precarització ens afecta a tots. És a dir, avui en dia llicenciar-se, graduar-se en periodisme és complicat, perquè jo tenia espills on mirar-me. Jo volia ser Maruja Torres quan era menuda, per exemple. Ha de ser molt trist eixir de la facultat en precari ja, en tremendament precaritzats, ja no solament econòmicament, sinó periodísticament, sense tindre models, perquè el model no pot ser el teu professor de l'aula, el model l'has de trobar al carrer, com tots nosaltres, que tenim ja una edat, teníem models als quals emular o voler semblar-nos. Però així com jo he fet periodisme en precari durant molts anys dins de Canal 9, també s'ha degradat tècnicament, perquè no hem invertit, no han invertit, han invertit en visites del papa, com sabeu, en Gürtel, però no en els mitjans necessaris per a treballar, i que això fa rendibilitzar el treball. Però a més, per motius ideològics. Recordo en concret una eixida a fer una entrevista, el tècnic que m'acompanyava a entrevistar al poeta, Marcos Ana, en concret, quan va vindre a València a presentar el seu llibre, Decidme cómo es un árbol, doncs el tècnic se'n va al departament i demana 2 micros de solapa. La resposta del cap de departament tècnic va ser: al enemigo ni agua. De dir, perdoneu-me, ¿tu eres gilipollas? Jo sóc l'enemigo? Que l'entrevista vaig a fer-me-la per a mi per endur-me-la a casa? Doncs el periodisme de guerrilla ha de ser aquell que efectivament la gent que coneix el terreny és aquella gent que planta cara al gran, al poderós, sobretot a l'administració, perquè és patètic, però els mitjans de comunicació grans en aquest país són sinònim i van de la mà de l'administració. Digueu-li l'administració que siga. Tant fa. Des d'aquest punt de vista, per a mi té molt de sentit el periodisme de guerrilla. Per què? Aquesta societat, abans parlàveu de com la societat ha començat a despertar, heu anat adaptant-vos a la nova manera d'estar la societat en el carrer. La societat no li ha fet ningú cas al periodisme en els darrers anys. Ens venia molt bé mirar a Falete tirar-se a la piscina, no sé, qualsevol. Jo és que tinc prohibida la televisió en ma casa a determinats canals, no? Però vull dir, miràvem cap a un costat que no es qüestionava la gent per què no m'informen. És a dir, tot això que ara se'ns exigeix als periodistes, però d'una manera bestial, mai en la vida ningú ens ho havia exigit. Per la qual cosa, molts periodistes que ens plantejàvem plantar cara ens sentíem absolutament sols, no solament perquè no teníem suport de les nostres empreses, sinó perquè la societat no ens demandava un periodisme digne. Ara no. Perquè ara comencem a pagar quines són les conseqüències d'un periodisme nefast.
En la mesura en què jo no estic informat, jo vaig errat per la vida. Des de a l'hora de fer una inversió en els meus estalvis de tota la vida i comprar unes preferents, si haguera hagut informació això no haguera passat, però si estàvem parlant de la prima de risc quan el problema econòmic no era ni la prima de risc ni com va la borsa. Calia informar del que passava econòmicament. O ara tot el món es queixa de Canal 9 és el gran problema perquè no hem informat sobre les víctimes del metro. Efectivament, s'ha censurat. Però i tota la resta de mitjans? Hi ha hagut molta gent informant. On estava la gent? Per què no eixia al carrer? Per què no anava més gent cada dia 3 de cada mes? Perquè no ens interessava estar informats. S'ha produït aquest canvi, la gent vol estar informada no perquè de sobte siguem tots intel·ligentíssims i hagin descobert la gran importància del periodisme, no, perquè ens han tocat la nostra vida concreta, perquè se'ns han sampat la sanitat i segur que tenim una mare que no l'operen o un no sé qui que no li posen la pròtesi, perquè sabem que el nostre fill ja no pot anar al menjador de l'escola i així, és a dir, és important. Ahí té paper la guerrilla. Però la guerrilla ha de ser quelcom momentani. Pense, no sé si estaran d'acord els companys de taula, no podem instal·lar-nos en la guerrilla de per sempre. La guerrilla han de ser el que eren les guerrilles, atacs momentanis, concentrats, amb moltíssima pulcritud i per tant professionalitat, perquè som els que controlem el terreny, amb una finalitat molt clara, que és que canvien les coses. Si ens instal·lem en la guerrilla de forma permanent, la guerrilla perd el seu sentit, totalment. És a dir, la guerrilla ha de ser com el pont que ens duga a recuperar allò que és nostre i que hem de fer entre tots. El barri és un espai de guerrilla pràcticament literal. Veureu que s'hi pot fer efectivament un periodisme de guerrilla des d'un sentit estricte, perquè això és un territori ocupat totalment. Els francesos d'ara, el capità Suquet d'ara és Rita Barberà, que està assediant el poble i a banda d'una manera molt descarada. És a dir, quan arribes als confins del barri, quan ja s'ajunten en la resta de la ciutat, trobem aquest cromatisme de camp de concentració, d'aquestes franges color cafè i engroguides que són la gran imatge del setge, d'una ciutat a un poble que no ha conquerit emocionalment encara, que resisteix, i aquesta imatge també una mica de bombardejos que ens recorda la guerra civil que pot ser el carrer Sant Pere. És en aquest espai on jo, per exemple, desenvolupo el meu treball, més que com una guerrilla, com una mena de llanero solitari que va soles ahir per la pampa a cavall. Quan hi ha un desallotjament se presenta ahir, baixa del cavall, grava en la màquina, en la càmera el que passa, a voltes en millor o en pitjor sort, perquè sí que n'hi ha unes... Aquestes forces d'ocupació moltes vegades són contundents, no han arribat mai a l'agressió física, però sí a l'amenaça i a l'agressió verbal cada volta més, i això és una cosa preocupant. Fa una setmana 2 companys a Madrid anaren a exposar-los al seu domicili. És una cosa que és completament terrible, i això està passant, la criminalització per part del poder d'un periodisme lliure, d'un periodisme compromès, professional, des de baix, i que molts periodistes es vegem abocats a aquesta realitat perquè no tenim mitjans que ens compren els temes. És a dir, a mi m'agradaria que el desallotjament que cobreix per a mi mateix, per al meu canal de YouTube, me'ls comprara El País o me'ls compraren altres mitjans i no me'ls compren, la veritat. Jo els propose i no n'hi ha manera de col·locar ni un tema. Per què? Suposa que aquests temes no interessen perquè els mitjans de comunicació al cap i a la fi són empreses, tenen unes relacions internes molt podrides en el món empresarial, en el món del poder, i aquests reportatges són prescindibles completament. Jo sí que he notat una agudització de la precarietat en el meu treball. Jo pràcticament no cobre ara mateix pel que faig, és una cosa que no em passa des que vaig començar la carrera. Quan tenia 18 anys, ara en 34, més vell i més dificultats físiques, perquè això és una realitat terrible, però passa. Me veig en una situació econòmica bastant deplorable i ara mateix, per exemple,
treballa a lo millor 7 hores fent periodisme, rara és la vegada que cobre. Ara ha encetat lo del projecte este de Verkami, que em vaig resistir una mica, perquè és un poc vergonyós, és com posar-se a la porta de la catedral, demanar almoina als amics, poseu-me 10 euros per fer un documental. És un poc trist, però no m'ha quedat un altre remei, i això ho compaginaré amb el subsidi, que és l'única ja resposta de l'Estat a la que puc apel·lar. I vos comentava això, jo faig 16 hores de periodisme, o les 24, però jo estic al barri completament, 24 hores de guàrdia obert, i a mi m'arriben casos terribles que dius, com és possible que això no estigui així als mitjans de comunicació? Com és possible que no n'hi hagi un mitjà de comunicació de referència que doni cabuda a tot això? Perquè sí que és cert que n'hi ha molts mitjans, més que mai probablement, de tipus alternatiu, però és que aquesta fragmentació tampoc és positiva. Jo treballava en Público, que per cert Roures me deu 5.000 euros, sempre que puc ho dic, però jo el que percep, per exemple, que de Público n'hi ha hagut com una mena de diàspora, ha eixit La Marea, ha eixit Infolibre, ha eixit Mongòlia, han eixit diferents, el diario.es, i jo crec que això en el fons desorienta a la gent que vol un periodisme que siga veritablement efectiu, el que comentava Reis, que no poden ser guerrilla tota la vida, no sé, haurem d'arribar a una mena de pacte, com les tribus maputxes, i juntar-nos i fer un exèrcit més o menys regular per a fer front a tota aquesta inclemència. Diagonal es un periódico con 8 años de historia. Sacamos el periódico cada 15 días y nos organizamos de forma asamblearia, autogestionada, y una de nuestras bases es que no depender del poder es la única forma de poder cuestionarlo. El periodismo que realizamos en Diagonal es un periodismo situado, lo llamamos. Un periodismo que toma parte por los lugares en los que se encuentra y trata de cambiar el estado actual de las cosas. En este sentido, nosotros digamos que no nos quedamos mirando los toros desde la barrera, sino que intentamos generar un periodismo que cambie la situación, las diferentes situaciones en las que estamos viviendo, y en gran medida porque nos sentimos parte de ese cambio y parte de los movimientos sociales, Y digamos que intentamos darle un prisma de oficio, es decir, incluso de artesanal, de controlar todo el proceso de producción del periódico sin que sea algo segmentado, como sucede muchas veces en los grandes medios de comunicación, en los medios de comunicación oficiales. Y un poco sobre el concepto este de periodismo de guerrilla, que desde luego es bien interesante reflexionar sobre él, quizás, yo un poco dándole una vuelta y preparando la charla, pensaba en el concepto de periodismo ciudadano, Creo que quizás sea un concepto que se acerque mucho a este concepto de periodismo de guerrilla, pero no sé realmente si llega a ser lo mismo. Es lo que tiene el lenguaje, que nos lo vamos inventando y vamos configurándolo entre todas y todos, Entonces, el periodismo ciudadano, con el cual hay un considerable debate dentro del mundo del periodismo sobre él, por muchas veces ese miedo al intrusismo, ese miedo a esas cuestiones corporativistas que afectan en muchas ocasiones a la profesión del periodismo, Pues evidentemente el periodismo ciudadano es un periodismo que se desarrolla desde un ámbito no profesional, no institucional, teniendo un poco en cuenta los medios institucionales como esos que bien son públicos o vienen respaldados desde grandes grupos mediáticos, Prisa, Vocento, etc. Pero sobre todo que usando las mismas herramientas que utilizan los periodistas, digamos, oficiales, busca otros fines y otra legitimidad, que es justamente esa, la de sacar a la luz lo que no sale en los medios de comunicación, digamos, oficiales, Y también como, de alguna forma, el periodismo ciudadano es cuando la audiencia pasa, que se quedaba
como meros receptores de información, pasan a ser emisores de información, ¿no? Entonces, un poco todo esto del tema del periodismo en crisis, el periodismo en precario, pues para Diagonal, digamos que es que no entendemos el periodismo de otra manera, ¿no? Cuando vosotras comentabais el tema de cómo el periodismo de guerrilla es algo transitorio y que debemos de alguna forma abandonar, ¿no? Pues quizás desde Diagonal no estaríamos de acuerdo, ¿no? Porque creemos que se puede ser profesional desde la guerrilla y que jamás desde nuestro proyecto vamos a estar de acuerdo o a abrazar una organización de ejército de periodistas, ¿no? Entonces, en ese sentido nos sentimos muy identificados con la forma de organización de la guerrilla, ¿no? Yo vengo de una televisión municipal, una televisión municipal que nació en el año 86. Yo estuve desde el principio de la creación de esta televisión. Nació a partir de un proyecto que vino de Valencia, era una especie de escuela de cine, que niños del colegio de GB íbamos a una especie de cineclub donde se nos enseñaba a ver cine. Hacíamos análisis de películas, planificación, vamos, era una actividad muy interesante. Y de ahí pasamos a hacer cine. Realmente trabajamos con cámaras de 8 milímetros en cine, hacíamos películas de animación, pequeños cortometrajes que presentábamos al festival en aquel momento de Gijón, donde empezamos a tener algún premio. El ayuntamiento en aquel momento vio que la televisión era una vía de comunicación muy interesante para el ciudadano. La dirección de la televisión pensó que la televisión ya no era ni nada creativa ni innovadora. Entonces, al no ser nada creativa e innovadora, estábamos al servicio de la agenda de la alcaldía. Básicamente, la televisión se nutría de la agenda de la alcaldía, o sea, alcalde va para aquí, alcalde va para allá, alcalde hace no sé qué, alcalde... Vamos, básicamente el informativo era esto. Entonces, decidimos crear un poco una estrategia y era, vale, el informativo es de los políticos, nutriremos y haremos las segundas partes de emisión a las que no les daban importancia, empezamos a hacer programas independientes, donde, pues, claro, entrevistábamos a cualquier autor que viniera, poetas, personajes relevantes de la población, profesores de universidad. De alguna manera es cuando empezamos a hacer algo de información independiente. Dentro de las cosas que hicimos así, que yo recuerde y que me hacían sentirme orgulloso de estar en una televisión local, cuando era Camp Mitch, en el año 98, hicimos una telemaratón de 2 días, 2 tardes, de tarde a noche, y conseguimos en 2 días 3 millones de pesetas. En una población en aquel momento de 17.000 habitantes, 3 millones de pesetas. Yo me acuerdo cuando salimos en el periódico que hacían una comparación con Antena 3, territorio nacional, que en 2 días consiguió 80 millones. Si hablamos del territorio nacional y hablamos de una población de 16.000 habitantes, joder, 3 millones me pareció a mí una cantidad, que yo era muy jovencito, pero me pareció impresionante aquello. Y me hizo sentir bien, pensar que el medio servía para algo, pero esto se va deteriorando cada vez más, claro. Bueno, luego hablando un poco de lo que es el titular de estas jornadas, yo ahí voy a ser bastante más duro con el tema de los periodistas, tanto locales como nacionales. Mira, desde mi punto de vista, el grado de responsabilidad de los periodistas de cadenas de medios de comunicación masivos no independientes es bastante, porque pienso que son los que deberían de informar de realidades, son los grupos masivos. En estos casos es muy difícil porque en todos los informativos hay una jerarquía. Entonces habría que definir a los periodistas de los medios masivos no independientes o de los medios independientes. En los medios masivos no independientes, como he dicho, hay una jerarquía y una línea editorial. En este caso, la responsabilidad recae, desde mi punto de vista, en el jefe de informativos y directivos de una cadena. Los periodistas de calle, desde mi punto de vista, en este caso, para mí son herramientas a las órdenes de la dirección. En los medios de comunicación independientes compuestos por profesionales de la comunicación, los periodistas tienen un papel verdaderamente importante, sobre todo porque no están sometidos a la presión de un sistema de comunicación regido por las normas habituales de un sistema masivo no independiente. Sencillamente tienen más libertad. Noticias que los grandes medios tardan un día en emitir, los medios independientes las publican al momento que se genera. Y podemos hablar de Meneame y de muchas páginas que para mí son creíbles. Y luego, con respecto al periodismo local, nos encontramos exactamente con el mismo problema que se puede encontrar el Canal Nou, y estamos a borde del cierre, o sea, el PP va a cerrar la televisión después de 30 años, y
ahora mismo en la televisión de Puzol hay 4 trabajadores, un periodista en la actualidad y 4 técnicos. Hemos llegado en buenos momentos a tener 4 periodistas y, de mi punto de vista, siendo un pueblo pequeño y un canal pequeño, se podría generar un tipo de información diferente, y creo que esto depende del propio equipo de televisión, o sea, porque yo creo que se le podría dejar claro a los mandatarios de una población que no tiene un tejido, digamos, tan fuerte como puede ser una consejería o tal, o sea, son políticos que, digamos, que son más cercanos. Creo que se les puede hablar y se les puede decir que la televisión no es suya, que es de un pueblo, o sea, y realmente lo digo desde la perspectiva de que la televisión local, la televisión local municipal, yo he creído años en ella, ahora no creo, de hecho. Pero bueno, de alguna manera creo que sí que se podría hacer y decir a los mandatorios de una población, que no van a estar siempre, que es una televisión que es del pueblo. Ustedes se la cargan, pero realmente si los técnicos y los que generan la información se unieran, creo que se podría hacer esta historia. Lo que más he oído en periodismo es que el periodismo es una mierda absoluta. Y luego en todas las redacciones donde he estado, bueno, puede que se hable de periodismo de guerrilla, pero siempre ha habido una guerra interna, ya no solo entre cadenas, que era, antes de que se unieran eran muy enemigas, luego son súper amigas y nadie entendía nada, pero en las propias redacciones incluso los propios periodistas eran enemigos entre ellos, había una especie de odios, de egos muy curiosos, que ahora que ya nada es sostenible, pues todo el mundo se ha olvidado, porque ahora estamos todos metidos, quien más y quien menos, en la misma precariedad de la información. Maruja Torres, en el trozo que he visto que han sacado en la página de estas charlas, ella habla de que, bueno, ella habla de repente, ahora, porque claro, Maruja Torres también ha tenido unos momentos de gloria en los cuales tampoco se acordaba de nada, porque tampoco podemos estar acordándonos siempre de todo, ni de que hay niños que se mueren en África, ni de que la gente lo está pasando muy mal en otro sitio. Hay momentos en los que, como hemos pasado aquí en España, todo estaba maravilloso y de puta madre, y te va igual poner 200 millones a 100 años vista, pero porque ni te fijabas en lo que leías. Yo no sé si es como ha dicho Reyes, que te faltaba información, o que de repente a la gente se la soplaba todo, porque como estaba todo perfecto, pues no había ni que leerse la letra pequeña. Y yo no quiero que sea obligación de los medios de comunicación leerse usted la letra pequeña de lo que le pone su señor del banco, porque si no sabe que el señor del banco, por muy amigo suyo que sea, y mucho que le sonría, está trabajando para otro señor que no es amigo suyo, pues ahí sí que tenemos un problema ya no de información, sino directamente de social, que es el que hemos tenido, yo creo, en este país. La guerrilla, yo también supongo que todas las guerrillas se establecen para derrocar el poder, pero no por gusto, o sea, no por afición ni por deporte, sino también para tomar el poder. Cuando se habla de periodismo de guerrilla, yo siempre me pregunto quién se quiere poner en el poder y, sobre todo, qué es lo que va a conseguir poniéndose en el poder, porque ahora, antes sí, antes conseguías el poder, conseguías los medios, conseguías la pasta de alguna manera, pero es que ahora ya no hay pasta, es decir, ahora puede pasar incluso con las elecciones que vienen, no solo en el campo de periodismo, en medicina, en todo. Es decir, se puede presentar a las elecciones el Partido Revolucionario del Comunismo tal y cual y ganarlas, y se va a encontrar con la misma deuda y la misma falta de medios para darlos para cuestiones básicas como puedan ser eso, medicina, enseñanza y periodismo, ¿por qué no? Yo cuando empecé, y ya para terminar y contar mi vida y no sé, es justificar que estoy aquí, yo empecé efectivamente hace muchísimo tiempo, era yo muy joven, en el año 84 yo me metí en Radio 3, que entonces era una radio de las más libres que había, que se habían hecho un poco no, completamente para dar una imagen de un gobierno nuevo y democrático. O sea, habíamos pasado aquí una dictadura y durante el tiempo de la UCD se cambiaron algunas cosas, únicamente de nombre. Hay una anécdota según la cual
una anécdota real. En el departamento de censura de Radio Televisión Española, que era una puerta donde detrás estaban los censores que miraban toda la información que tenían que cotejar según lo conveniente al régimen. Cuando ganó la UCD se cambió únicamente el letrero y se llamó Departamento de Contenidos. Detrás estaba la misma gente. Esto no es una broma, sé que suena a cachondeo, pero es así. Es decir, yo cuando llegué a Radio Nacional apenas estaba ese departamento nuevo y teníamos que rellenar una hoja de contenidos. Es decir, nosotros teníamos que decir qué contenidos íbamos a dar en la radio pública a la gente. Es decir, como antes se hacía, tenías que poner qué discos, qué ibas a decir, y eso lo revisaba un señor. Con el tiempo ya el señor ya fue desapareciendo y aburriéndose, y eso fue lo que yo me encontré más o menos. Era Radio Nacional, una especie de ministerio gigantesco con bedeles tipo Cuéntame, o sea, eran 4 plantas, cada una, Radio 1, Radio 2, Radio 3, que se había puesto en esos momentos, Radio 5 no existía. Y en cada planta tenía su bedel, y cada bedel era el que te iba a hacer fotocopias. Bueno, habían señores seguramente mutilados de guerra que escribían, había máquinas de escribir entonces con una sola mano, le faltaban también dedos, y estaban ahí, nadie sabía muy bien por qué. Es decir, era toda una especie de clásico ministerio del régimen, con sus enchufismos y sus señores pintorescos y su censura. Y nosotros éramos una gente bastante rara, pero que hacíamos una programación. Entonces que se llegaba, había un programa de radio, que a lo mejor sois muy jóvenes si no lo conocéis, que se llamaba Tiempo de Universidad, que unía todas las radios de España. Claro, eso fue barrido rápidamente, porque era un peligro absoluto. Entonces, Tiempos de Universidad fue el primer programa de Radio 3 que cayó por enfrentarse directamente a las consignas de entonces el partido en el poder, que era el PSOE, y que también dentro del PSOE consideró que Radio 3 éramos una radio, o era una radio para putas, maricones y anarquistas, que era una cosa así, se dijo concretamente de nosotros. Nosotros éramos independientes personalmente, es decir, que sin ninguna necesidad de que nadie nos dijera que teníamos que ser así, y que teníamos que ser también respetuosos con el espectador o con el oyente. Nosotros éramos independientes per se y teníamos una conciencia, una ética más o menos del trabajo que a algunos les ha llevado al mundo del éxito. Y cuando digo mundo del éxito me refiero a Sálvame, a ser un tertuliano de Sálvame, que es el mundo del éxito periodismo, el último eslabón ya donde puedes llegar haciéndote periodista, porque luego lo único que te queda es bregar intentando hacer el periodismo que tú quieres. Y bueno, ese tipo de ética, bueno, a mí me fue llevando por derroteros como el de Radio 3, hasta que acabaron con los informativos de Radio 3, se acabó con todo el sistema, con todos los programas interesantes, se convirtió en una especie de masa para pasar el momento. Y luego ya me vine a Canal Nou Radio, donde descubrí que, vamos, aquello podía ser aún peor. Es decir, que Canal Nou Radio acumuló todos los defectos que había en Radio Nacional, pero en muchísimo menos tiempo, porque Radio Nacional había tardado unos 40 años o unos 30 en enquistarse de esa manera. Y Radio no, Radio fue rapidísima y diligente, y plop, ya se convirtió en un quiste en sí mismo, del cual, claro, yo sobresalía de una manera nefasta, porque yo me había acostumbrado en Radio 3 a dirigirme a mis superiores y a mis jefes y a todo el mundo como según pensaba que debían ser las cosas, y eso pues no gustó mucho al jefe de programas en el momento ni al director. Acabé por azares del destino en una productora, la productora de Emilio Aragón, que no es precisamente la más indicada, ¿no?, a hacer programas como el de Caiga en Caiga, pero como bien dice Maruja Torres ahí, y me hubiera gustado que Maruja se hubiera dado cuenta mucho antes, hay vericuetos en los cuales te puedes meter. Ella se metió en el suyo, que fue en la época de Vázquez Montalbán, una época muy buena donde todavía se valoraba un poco el
la personalidad de la gente y sobre todo lo que era un poco distinto. Y de repente un señor que por cierto creo que era del Opus, que era uno de los directivos, ve un programa en Argentina y como tampoco es que todo sea malos y buenos y poderosos y serviles, todo eso, este señor que también era muy creativo dentro de su manera acorde de ver la vida cristianamente, pues pensó que ese producto podía ser muy bueno para la televisión. Lo presentó a Telecinco. Telecinco entonces hacía unos programas maravillosos con mamachichos. Ya un poco lo que se pensaba de Telecinco eran tetas y muy poco más. Y ahí nos llamaron, pues nos infiltramos también, igual que nos hemos infiltrado en tantos sitios, igual que en Canal No me infiltré haciendo un supuesto programa infantil, que no era tan infantil como parecía, o en Radio 3 un programa de imaginación, que tampoco era tanta imaginación, pues en esto nos colamos pues haciendo un programa que le venía bien a la cadena para cambiar también de imagen. Entonces Telecinco decía, Telecinco ha cambiado de imagen, era lo mismo, las mamachichos, el cupón de Telecinco y nosotros delante. Entonces, para eso Telecinco ganó ahí muchos puntos, pero claro, nosotros éramos interesantes para ellos. También nosotros no hicimos nunca, como siempre, el trabajo servilmente, sino que nos cagamos como siempre en todo, en los jefes y tal y cual, pero bueno, ahí como éramos más necesarios, pues tuvimos también una especie de predicamento, cambiamos. Es cierto que ahí sentamos unas bases de periodismo un poco sui generis, aprendí a hacer todo el trabajo de un periodista y además no puteaba a la gente como hacían otros periodistas o no me callaba muchas cosas. Es más, había muchos periodistas que no podían hacer preguntas y nos la pasaban a nosotros porque en su medio no les dejaban, y como nosotros tampoco éramos, yo no podía saber de todo, de deportes, de sociedad o de política, siempre había alguien que podía ser alguien del ABC, decía, pregúntale a este no sé qué, no sé cuántos. Y dicen, bueno, pues total, entre las preguntas de broma, pues te meto esta, pum. Y bueno, y luego lo sacábamos, es decir, que fue una época que si no era de guerrilla, también se parecía mucho a lo que se pretende que sea el periodismo, que yo no he visto que tenga que ser de otra manera, más que tener una opción personal tuya, que sea obviamente lo que es no ser un empleado de la prensa, sino ser más o menos tu propia personalidad, que yo creo que es lo que tiene que hacer uno y lo que me ha llevado a la ruina, de lo cual estoy muy contento. Y ya está, pues, bueno, no solo a la ruina, sino a la ignominia y el desprecio de muchos compañeros que me toman por el imbécil absoluto, una revista y un señor de televisión, millonario, pobrecillos, pero bueno. Y es lo que, pero bueno, también me siento contento, que narices. Así que es todo lo que tenía que decir. Internet va a ser la última frontera. Cuando acaben con ello, se acabará con... Amb tots els mitjans del món, jo crec que els moments de mínima llibertat en l'exercici del periodisme s'han viscut en l'època de més mitjans tecnològics. No té res a veure, és una actitud vital que a més tu pots exercir la teua llibertat de forma radical i guerrillera, efectivament, des de molts, fins i tot des de dins d'empreses grans. Jo crec que passa un poc a voltes com en la poesia en valencià, que tot es publica perquè n'hi ha com una mena de proteccionisme i al final les prestatgeries estan plenes de llibres infumables i al final no saps on triar i te passa corritat a casa. Això també és el perill, que no es faça un periodisme bo. Respecte a la qüestió de la llibertat, jo crec que en aquest sentit el periodisme és indestructible, és a dir, en el sentit que jo considero el periodisme com un fet literari, sobretot, eminentment solitari, i mentre que n'hi hagi persones amb una gran vocació de contar històries i persones en el carrer disposades a contar-les, el periodisme va existir. Internet es un medio evidentemente esencial, primordial para la comunicación hoy en día, ¿no? Lo estamos viendo con las movilizaciones que está habiendo en Turquía, ¿no? Como Erdogan directamente se ha puesto a matar a moscas a cañonazos diciendo que la culpa la tiene Twitter, ¿no? Que siendo surrealista es un indicador de la potencia, ¿no? Capitalismo, como lo queramos llamar, ha mutado y se está aprovechando de toda esa aura de libertad que se supone tiene Internet, ¿no? ¿En qué vemos esto? Pues lo vemos en que, por ejemplo, Google libera parte de su código
para que tú puedas programar gratis para ellos. Twitter, Facebook, todos los contenidos que subimos ahí son automáticamente, pasan a su propiedad, ¿no? Es decir, es tan loco como decir que estamos trabajando gratis para ellos continuamente. Cada vez que publicamos un post en Facebook. Ahora bien, eso tiene una parte reversiva, ¿no? Que nos permite, ¿no?, repartir la información que consideramos relevante, oportuna, pero hay una perversidad detrás de todo eso, ¿no?, la cual, bajo mi punto de vista, no invalida la herramienta, ¿no? Estamos al final de una época y hay que replantearse totalmente qué ha pasado. Igual que estamos haciendo aquí, primero los medios de comunicación, que hemos hecho comunicación alternativa, Radio Clara, Radio Marca, todo lo que hemos venido atravesando esta travesía del desierto, que ha sido muy larga, porque ahora hay otro contexto y ahora hay mucha gente dispuesta a construir medios. Aquello de don't hate the media, became the media, en estos momentos es posible, solo que con menos dinero o digamos sin dinero, ¿no? O sea, algunos estamos montando las rutas de 0 euros y bueno, hemos podido conseguir una proyección rompiendo un muro mediático absolutamente en Valencia, es increíble. Compañeros de prensa, digamos de los poderes fácticos, como se les llama, que sí que han hecho eco y con mucho valor de todo lo que ha pasado. Yo me he informado de todo lo que ocurrió en el metro, por ejemplo, o claro, gente en el Levante, por ejemplo, en el diario Levante, que ha escrito artículos que ahora se pueden consultar en la hemeroteca, pero no es una novedad todo esto que estamos, todo el despilfarro lo puedes encontrar a diario en las páginas más seguramente del Levante que las provincias. Las provincias eran más glorificador, ahora se han juntado un poco más porque se ha puesto de moda. Y yo creo que no es justo, ¿no?, hacer tampoco tanta crítica cuando hay compañeros que sí que han hecho una labor ahí constante. Lo que pasa es que yo no sé si es tanto una labor del periodista como educacional de la gente. Una cosa es la libertad de expresión a la cual todo el mundo tiene derecho, a juntarse con unos cuantos más, montar una radio, montar un periódico o solo ir por ahí diciendo lo que le pasa. Cualquier persona es fuente de información y hace uso de su derecho, eso sí me lo creo. Y entonces eso sí que lo veo necesario y también está muy reprimido. Otra cosa ya es la profesionalización de cómo canalizar esas fuentes y a mí me parece bien y por eso tenemos que crear esas sarsas, esas redes y a ver dónde tenemos los puntos en común y sumarnos, ¿no? Pero hay que tener, yo creo que no hay que tener cuidado ni veo ningún peligro en eso, sino todo lo contrario. Cuanto más la gente se exprese de diferentes maneras, creativas o menos, o incluso no creativas, pues jo crec que mucho mejor, no? Tots podem opinar, tots tenim, n'hi ha moltíssima gent amb una capacitat creativa a l'hora de posar-se a escriure. D'ahir a fer periodisme, per a mi, hi ha una distància abismal. Jo, després de més de 30 anys d'exercir-lo, moltes voltes m'he de plantejar, no sé quina és la veritat que he de contar perquè no sé mai on està la veritat. Oh.